Televidentes de Tintiendo con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Café de los Andes, de nuestra cooperativa de caficultores de Andes, nos lo vamos a tomar con un invitado muy especial, un asiduo colaborador de nuestro programa, y es con el doctor Álvaro Hurtado Cuartas, quien es el notario de nuestro municipio, y con quien vamos a tocar un tema que siempre será candente, y tiene que ver con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Doctor Álvaro, buenas noches y gracias por atender nuestra invitación. Buenas noches, Juan Carlos. Con gusto, las veces que sea necesario, atenderé a UPAN y a cualquier medio de comunicación para aclarar cualquier duda, para ilustrar algo sobre los temas que de manera particular y especial nosotros conocemos en la notaría. Eso está muy bien. Bueno, doctor, dicen sobre el matrimonio que es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. Desde hace mucho tiempo, digámoslo que un año, sí, casi los 2 años, venimos hablando sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y pues la gente del común vemos cómo unos están a favor, otros en contra, unos dicen que tal entidad tiene que fallar sobre ese matrimonio, esa entidad le pasa la papa caliente a otro, bueno, y en esas estamos. ¿En qué van las cosas para ustedes como notarios, que son los que creo tienen que fallar sobre esto? Perdón, tienen que dictar sentencia, será, o hacer los matrimonios, digámoslo así, hacer los matrimonios sobre eso, sí. Nosotros tenemos que llevar a la práctica lo que ordenó la Corte Constitucional. La Corte simplemente habló de que las parejas del mismo sexo pueden comparecer ante un notario o ante un juez para realizar o para declarar que entre ellos existe una unión. Pero esa unión no puede llamarse matrimonio hasta hoy. Como los hechos siempre superan el derecho, y de entrada la sociedad es muy reacia a reconocer esas cosas que van marcando hitos, que van estableciendo situaciones a las que la gente de primer momento se muestra escéptica, que no quiere, pero pienso yo que en muy poco tiempo a esas uniones, queramos o no, las vamos a tener que definir como matrimonios. No es que yo esté de acuerdo con eso, ni más faltaba, pero digo, ante los avances de la sociedad, ante lo que es una realidad social, hombres conviviendo como una pareja, realizando toda su vida como la realizan la pareja de hombre y mujer, ¿qué otro nombre podrá dársele a esa unión? Eso es matrimonio. Uno siempre ha escuchado por ahí en la casa de los abuelos, yo no sé si en su casa lo habrán escuchado, cuando de pronto el papá duerme con un hijo, y entonces es el matrimonio de las ánimas. Pues ese es un término muy usado, llaman a eso matrimonio. O sea, uno suele llamar matrimonio a cosas que de pronto se unen por cualquier razón, y en la vida, no solo en la vida práctica, sino en la vida, en muchos aspectos de la vida se dan. Cuando uno dice, por ejemplo, uno dice un casado, un bocadillo con un pedazo de bocadillo, un bocadillo con un pedazo de quesito, eso es un casado. Entonces uno dice, ¿qué es cuando dos hombres de tendencias distintas, diversas ellos, deciden hacer una vida en común, una unión en común? ¿Qué es eso? Un matrimonio. Aunque la ley no le haya dado ese título, ni la Corte Constitucional le haya dado a hoy ese alcance. Ya vemos como algunos operadores jurídicos, como el juez 67 civil municipal de Bogotá, digo, no, él, ¿qué es un juez? Un juez es un operador jurídico. ¿Es quién? Es la persona, aquella que investiga de una autoridad específica, toda vez que es un juez de la República, dice, esta unión que estas dos personas del mismo sexo vienen a declarar hoy, yo la llamo matrimonio, y la llamo matrimonio. Algunas fuerzas sociales o tendencias sociales del país demandaron, tengo entendido, demandaron ese acto que celebró el juez 67 civil de Bogotá, y un juez de mayor jerarquía, un juez civil del circuito de la ciudad de Bogotá, acaba de dictar sentencia diciendo que ese matrimonio es nulo. O sea,
Como matrimonio, pues. Como matrimonio, o sea, que eso no, a esa unión de ellos dos, a ese acto específico, no se le puede llamar matrimonio, que habrá que llamársele, como decía, como dijo la Corte en la sentencia, podrán acudir parejas del mismo sexo, solamente ante un juez o un notario, pero a decir que entre ellos existe una unión. Una unión. A declarar la unión entre nosotros dos vivimos juntos, compartimos lecho, techo, alimentación y todas esas cosas. Entonces, para efectos patrimoniales, el uno será heredero del otro. El otro podrá sustituir la pensión del otro, para efectos patrimoniales. Pero a esa unión que ellos declaran ante un juez, ante un notario, no podrá llamarse el matrimonio. Desde el punto de vista legal, hoy. Yo sigo pensando que los hechos que siempre han superado el derecho, más tarde que temprano llegará el momento que vamos a decir, puede ser por vía de tutela, decir la Corte, hombre, definitivamente eso se llama matrimonio. Bueno, la pregunta es, ¿por qué de entidades a entidades se están pasando la bola? O sea, nadie quiere dictar sentencia sobre eso. ¿Por qué? O sea, ¿qué razones hay? Si hay un operador jurídico que es la máxima instancia en materia constitucional en el país, que es la Corte Constitucional, preguntaba uno, ¿por qué ellos en la sentencia que hablaron de unión entre esas parejas del mismo sexo, porque ellos de una vez no tildaron, porque no denominaron esa unión como un matrimonio? Y le chutaron la pelota al Congreso. Al Congreso eso es, sí, no se lavó la mano, él dijo, no, nosotros no vamos a llamarlo matrimonio. Igual que en la sentencia de la Corte, vamos a decir que los notarios, los jueces, podrán celebrar, podrán permitir que personas del mismo sexo concurran a su despacho a manifestar mediante un acta o una escritura pública que entre ellos existe una unión, que ellos viven juntos, que ellos comparten, pero nunca a ese acto, a esa unión se le podrá llamar hasta hoy matrimonio. Bueno, el matrimonio sigue reservado para la unión que existe entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer, eso es. Bueno, doctor, ¿qué cubre, qué cobija la palabra matrimonio que pesa tanto para este desenlace, pues, de esta situación? A ver, lo que pasa es que nuestra sociedad, que es una sociedad muy clerical, muy conservadora, y desde atrás, de años atrás, desde toda la historia de la humanidad, siempre se ha dicho en la Biblia que el matrimonio lo define nuestro Señor Jesucristo como la unión existente entre un hombre y una mujer con un fin determinado, procrear hijos. Procrear. Esa es la defensa que hace la Iglesia. Es la Iglesia. Y en verdad yo digo lo mismo. Claro, si el fin último del matrimonio es procrear la especie entre dos personas de la misma, no se van a poder procrear. No se pueden procrear. Allá no habrá matrimonio, habrá una unión, pero no alcanzará. Diría uno desde el punto de vista humano, a decir que ahí hay un matrimonio. Que hay un matrimonio. Bueno, pero entonces, a ver, doctor, estamos hablando desde la parte eclesial. ¿Qué pesos jurídicos hay en la palabra matrimonio como tal? O sea, de la parte civil. ¿Sí? A ver, lo que pasa es que la misma Constitución, el Código Civil, siempre han definido el matrimonio como la unión existente entre un hombre y una mujer, para procrearse. O sea eso está muy recogen claro, mucho el sentido del significado religioso y escatológico que tiene esa palabra. Es la unión entre un hombre y una mujer. Dice hombre y mujer. Hombre y mujer. Dice, es la unión entre un hombre y una mujer que aunan esfuerzos para procrear, para generar bienes, para educar hijos, para tal cosa. Entonces eso tiene un profundo arraigo legal, constitucional, social. Desde todo el punto de vista, yo creo que el matrimonio tiene muchos amparos y tiene pues lo que la gente siempre ha querido que exista en la sociedad: matrimonios hechos entre hombre y una mujer que procrean hijos y que hacen una comunidad de amor y de bienes. Excelente. Bueno, doctor, una pregunta, pues antes de seguir, una pregunta curiosa. A su oficina han llegado parejas del mismo sexo a, digamos, a establecer
jurídicamente una esa relación unión. así, esa unión. Sí, claro, a formalizar Sí, la unión. a formalizar esa unión. Hasta hoy se han presentado 3 parejas, curiosamente todas 3 parejas de mujeres. Ah, de mujeres. Parece que al hombre siempre les da pena quedar en evidencia, pero Sí. son 3 parejas de mujeres que De ya han hecho la mujeres. declaración Sí. de que entre ellos existe una unión, una comunidad de bienes, de afecto y de amor, que yo no la puedo llamar matrimonio, Claro, claro. por disposición legal. Pero a ver, pero ellas han ido, digamos, como en esa formalidad con sus vestidos y sus cosas. No, van de una manera Han muy sencilla. sabido respetar eso, saben y conocen que lo más que puede el notario hacer es decirles, sí, entre ustedes dos, es ser testigo. Ser testigo. Ni siquiera decirle, no, es que la unión es de ellas dos. La vivencia personal, amorosa y es de ellas dos. De ellas dos, sí. Y ellas manifiestan ante el notario como testigo de que quieren hacer una escritura donde manifieste que entre ellas existe una unión y que desean compartir sus bienes, todas sus cosas, todos los efectos patrimoniales que puede producir la unión entre dos personas. Bueno, si llegase a faltar una de esa persona, la compañera, quedaría, digamos, con los bienes que tiene ella. Usted nos hablaba ahora de la pensión, de todas esas Claro, cosas. correcto. Todos esos efectos patrimoniales se dan en esa unión. Ah, excelente. Pero parece ser que ellos, aparte de eso, de los efectos patrimoniales de esa unión, ellos quieren es que eso tenga otros efectos. Otros efectos más. Entonces, Sí. el punto que sí, que se les denomine no unión, sino ellos siguen luchando porque eso termine llamándosele como debe ser un matrimonio Matrimonio. entre personas del mismo sexo. Bueno, doctor, viene el siguiente caso. Yo he escuchado una vez a alguien hablando sobre una situación que tenían con un niño y decían que el papá tenía derecho a ver el niño. Y alguien me decía, no señor, no es así, es el niño el que tiene derecho a ver el papá. Sí, era pues un problema como con bienestar familiar, ¿sí? La pregunta es, en los derechos del niño, ¿no se consagra algo así como tener un papá y una mamá? Sí, ese es un derecho fundamental, claro. Entonces a eso voy. Uno tener padre y madre, o sea, nadie aquí puede decir, es que hay mucha gente que le dice, va a la notaría y le dice a uno, y su papá, si yo no tengo papá, usted es el mujer es papá. No, papá tiene que tener. Otro paseo es que su papá no lo haya reconocido. Que usted no puede ser pues, la reencarnación del Hijo de Dios. Claro, claro. No, ese no hubo sino uno, y es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, vivito. Sí, señor. Y echando bendiciones para todo el mundo. Pero usted sí tiene que tener un papá, que su papá no lo haya reconocido. Los derechos de todos tenemos derecho a tener una familia. Una familia que tener papá y mamá. Así no tengamos hermanos. Pero mínimo tener papá y mamá. Y en protección a ese niño que tenga una identidad, un padre y una madre, que es de donde se derivan sus apellidos y cuántos efectos patrimoniales más, claro que sí. Dado ese vínculo que une a un niño con un hombre y con una mujer. Un hombre que aporta, una mujer que aporta cariño, un hombre que aporta también cariño, pero también lo económico, para que ese niño pueda desarrollarse en la sociedad como persona y ser sujeto de derechos y deberes también. Pero entonces, a eso es lo que voy. Entonces, si analizamos esa parte, mire que el hecho de ya de declarar esa unión entre dos personas del mismo sexo, matrimonio, desencadenaría una cantidad de efectos que llevarían a otras instituciones a tener que modificar muchas cosas. Por eso, o sea, el gran paso que se va a dar cuando por fin se determine llamar a esa unión como matrimonio, surgen muchos interrogantes, es decir, si ellos que no pueden procrear, pero pueden adoptar un niño, porque la unión no les permite, es que esa es otra cosa, en la unión no se les permite tener derecho a adoptar hijos, en el matrimonio sí. En el matrimonio sí. Claro, esa es la pelea que ellos dan, porque hasta donde sea unión, no. El día que a ellos se les reconozca que entre lo que existe entre ellos dos es un matrimonio, y entonces ya viene la discusión, y entonces en ese matrimonio, ¿el niño quién va a llamar papá? O son dos mujeres. O son dos mujeres. ¿Quién es el papá y quién es la mamá? Si hogar un niño con un sexo determinado, sus células, su gen, todo. Pero viviendo en medio de dos de estos, termina siendo de estos. Pero en la defensa que hacen los LGBTI hablan de que
¿cuántos niños buenos, como dice usted, viven en hogares donde... y pues, precisamente ellos mismos. Eso es, sí. Ellos mismos. Vienen de hogares bien conformados, donde hay papá, mamá, hermano, pero tienen, según pues teorías que manejan, que el problema de la homosexualidad, del ser diverso, vienen los mismos genes. Sí. Sabrá Dios. Y esa es la defensa que ellos hacen, ¿no es cierto? Que no siempre que se habla de un matrimonio de un hombre y una mujer, ahí también puede haber un niño de tendencia sexual diversa, distinta a la que genéticamente le corresponde. Bueno, doctor, usted pues es reconocido acá en Andes y en muchas partes como un muy buen católico y practicante. La pregunta es, a usted en su trabajo, ¿usted no puede aplicar lo que llamamos objeción de conciencia? Yo creo que no. No lo puede aplicar. Porque es que, por ejemplo, en el caso particular de Pero la unión, expliquémosle primero a los televidentes qué es objeción de conciencia. Sí. o sea, en razón a que yo no estoy de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo. Es decir, como yo soy católico y no acepto eso, yo me cierro y digo, yo no celebro ese acto. Entonces yo declaro objeción de conciencia, o sea, me declaro impedido para ser testigo de esa unión. Yo digo, no. Mi conducta personal como católico, o sea, mi responsabilidad para salvarme yo, para dar testimonio de mi vida como católico, es algo muy personal. Sí. Y yo igual, esa es la tolerancia que yo creo que le pide mi Dios a uno, le pide a mi Dios, deme tolerancia, o sea, para yo poder atender al diverso. Yo, como dice la Biblia, qué gracia es yo saludar al enemigo. La gracia es saludar al enemigo, hacerle bien al enemigo, que eso es bastante difícil. Claro. Entonces yo decir, si a mi notaría va alguien, como ya fueron, ni más falta que yo los fuera ni a regañar, ni a llamar la atención, ni a ponerme incómodo ante esa situación. No, esa es una situación particular, personal y muy privada que ellos conviven, que ellos viven, que es su vivencia personal, es su vida personal, su vida íntima. Yo tengo que respetarla. Sí, señor. Porque los derechos de ellos y el mío encuentra su tope donde terminan los derechos de ellos. Entonces, ellos tienen derechos, la ley les ha dado ese derecho. Yo igualmente como notario tendré que respetar la ley y hacer eso. Yo no estoy de acuerdo con el matrimonio civil, por ejemplo. Y como notario los hago 60, 70 al año. Pero sí, si dos personas deciden casarse por lo civil, es su fuero personal, es su vida íntima, es algo de su esencia y su personalidad. Yo deberé respetar eso. Excelente. Sí. Otra cosa es el día que me quiera casar por lo civil, y entonces yo como católico, ahí ya ¿en qué me pongo? Pero en lo que los demás quieran hacer y lo quieran revestir de unas solemnidades que trae la ley y que me obliga la ley como notario a llevarle cumplimiento, yo lo hago y no me declararía. Hasta ahora no he encontrado pues la primera razón o el primer motivo, el primer caso que diga yo voy a declarar la objeción de conciencia por ser católico y no voy a hacer esto. Y no, yo tengo que entender. Y en la tolerancia y en la diversidad, yo creo que está el entendimiento de la gente. Bueno, doctor, ya el procurador encausó una tutela contra lo que pues, se hablaba de que se había declarado ese matrimonio como tal, como matrimonio. Y se habla de que ya es la Corte Constitucional la que tiene que definir. ¿Eso sería más o menos en qué tiempo? ¿O le tienen que hacer un estudio? ¿Eso se pueden quedar el tiempo que ellos quieran? ¿Cómo es eso? No, la Corte tiene unos términos para hacer revisión y una tutela. O sea, yo creo que máximo en un año. Es un término provincial. Además que ya la Corte, estudiar ese tema no le va a ser tan difícil abordar el conocimiento de ese tema, porque ya lo tuvo cuando le pidió al Congreso que regulara, que le diera algún nombre a esa unión entre parejas del mismo sexo. Entonces, yo ahora que el tema que ya el Congreso dijo, no, nosotros no, porque aquí hay unos senadores y representantes que son muy católicos y que la presión inclusive hasta de sectas religiosas. Claro, entonces el Congreso se lo habló y dijo, no, dejémoslo como dijo la Corte. Ahora le vuelven la pelota a la Corte vía acción de tutela, una revisión de una acción de tutela, y ellos tendrían que decir, hombre, definitivamente llamémosle su matrimonio. Puede ser. Bueno. Y yo creo que en menos de un año se debe estar pronunciando la Corte si es que esa tutela llegó por vía de la revisión al estudio de la Corte Constitucional, que es, yo digo que es el legislador por excelencia en este momento en el país. Bueno, una vez
la Corte Constitucional defina cómo se va a llamar esa unión, ya no hay más nada que hacer. Vamos a suponer, como lo dice usted ahora, vamos a suponer que en un año la Corte Constitucional dice, sí señores, esto se va a llamar matrimonio. Igual hay fuerzas opositoras a ese nombre. ¿Hay alguna otra institución a la que se pueda acudir para derogar esa sentencia, digámoslo así, o no? ¿O ya queda definido? Igual si la Corte Constitucional decide que no se puede llamar matrimonio, entonces también van a estar las fuerzas contrarias que van a querer que sí. En última, yo creo que hay un legislador que es el legislador primario, que es el legislador que puede determinar en el país qué pasa o no pasa frente a una situación, y sería consultar al pueblo vía un referéndum, decirle al pueblo, ¿usted quiere que esta unión entre parejas del mismo sexo se llame o no se llame matrimonio civil? Que yo creo que es lo que se debe hacer. O sea que ya tendríamos que... claro, tendría que ser vía un referéndum. Vía referéndum. Que se le preguntara al pueblo colombiano. Y ahí sí apelación a ninguna parte. Pero mientras que sean otras instancias, otros legisladores derivados como la Corte Constitucional, tienen todavía la apelación al pueblo. Hombre, preguntémosle al pueblo, pues ya, a ver, ¿ustedes qué quieren que esto, cómo se llame esto? Que se siga llamando unión y nos demos todos los derechos que genera un matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo seguimos llamando unión o matrimonio. O sea, si la Corte dijera, al fallar la acción de tutela que le presentaron a su revisión, esto se va a llamar matrimonio, mientras que no ocurra el referéndum, ahí no habrá nada que hacer, habrá que llamarlo matrimonio. Así es. Pero el día que se quiera recoger esa sentencia de la Corte, simplemente se cita un referéndum y le pregunta al pueblo, ¿ustedes quieren que la unión entre personas del mismo sexo se sigue llamando unión o se llama matrimonio? Y ahí sí, definido el pueblo qué es lo que quiere, su decisión es inapelable. Sí, es una decisión inapelable. Es inapelable. Pero la de las Cortes yo creo que tienen por lo menos la instancia del referéndum popular. Bueno, ese boom que hay en varios países, inclusive Francia, hubo hasta disturbios sobre esa decisión. Esa ola, ¿por qué viene pues como apenas ahora? Porque los LGBTI han existido por muchísimos años. Lo que pasa es que como son movimientos a los que la sociedad ha opuesto tanta resistencia, ellos se van ganando espaciecitos, y ya ellos tienen para presentar, decir, hombre, 450 países, ya eso está establecido en 80, o sea, tarde que temprano, eso nos va a cobijar. Tengo entendido, por ejemplo, que cuando el doctor, creo que fue el doctor Gerard Restrepo, propuso el matrimonio civil, aquí eso fue un escándalo y la iglesia se agarró de decir, no, eso no puede existir, ¿cómo se les ocurre? Eso jamás, eso nunca. Y vea cómo a partir de 1988 ya existe matrimonio civil. Claro que sí. Y todos los días se ha venido generalizando, al extremo que yo digo, el caso particular en Andes. En la notaría, mientras en la notaría se celebran al año 70, 80 matrimonios civiles, en la iglesia no alcanzan a 30. O sea, se va imponiendo. Esas son tendencias y no solamente suceden en el campo de los derechos sociales o civiles, también. Véame, por ejemplo, hoy cómo ha ganado de práctica la cremación del cadáver. La cremación del cadáver. Así es. Cuando el primero, Ave María, no, eso es un pecado, eso es un sacrilegio, ¿cómo así? No, porque estamos siempre acostumbrados a que el cuerpo de una persona que fallecía se depositaba o en una tumba o allá en la tierra, en la fosa. Sí. Todos los días uno está viendo, y aquí mismo en Andes. De cada 100 personas yo le garantizo que ya mínimo 30 se van de cremación. Si no es más. Cuando primero era uno de cada 100. Ya no y va ganando espacio. Entonces, ¿por razones de qué? Entonces unos hablan por razones de economía, otros hablan por razones de medio ambiente, por razones de espacio. Inclusive hasta por el mismo dolor. Por el mismo dolor. Entonces dicen, hombre, es que cuando uno va a sacarle los restos al papá o a la mamá, es otra vez volver a vivir ese dolor. Entonces de una vez se le entregan un cofrecito y entonces va y lo lleva allá al osario y allá, como buen católico, igual va y le reza. La iglesia que tanto se opuso a eso.
Sí. Ya solamente, ya las misas las hacen de cuerpo presente, pero también con la cajita, el que ya lograron quemar y lo traen y la iglesia no se opone a eso. O sea, ya se dio la pena, ya se dio el Sí, dolor. sí, sí. Y entonces uno le pregunta, ¿usted qué ha pensado? Yo ni me atreví a pensar conmigo qué van a hacer, pero ahí verán los Sí, que quedan sí. qué hacen. Pero todos los días, por ejemplo, el tema de la cremación va ganando. Va ganando espacio, sí. Hasta llegar el momento. Yo le garantizo que en menos de 20 años ya está, que en cada 100 muertos, 80 se van de cremación. Sí, así es. Doctor, me gusta mucho esa claridad que usted hace en cuanto a la cremación. Viene la otra pregunta que vuelvo y le repito, usted es una persona muy católica y conoce mucho de eso. Si una pareja del mismo sexo se casan en notaría y vamos a suponer que ya es declarado matrimonio y todo eso, ¿qué efectos tiene ante la iglesia, digamos, si estas dos personas llegan a comulgar? No, para la iglesia esas dos personas no podrían comulgar. Si no se le permite hoy comulgar a quienes se han casado por lo civil. Y eso sí en matrimonio, un hombre y una mujer que se casaron por lo civil. Para la iglesia, la iglesia prohíbe que cualquiera de esas dos personas se arrimen a la comunión. Con mayor razón, quienes no están casados, sino que simplemente dijeron, nosotros dos vivimos juntos. O sea, para la iglesia están en pecado permanente. Sí, hoy. sí. Ahí está reunida la Santa Madre Iglesia Católica con 8 cardenales, con el Papa, para revisar temas como lo de los anticonceptivos, lo del divorcio, lo del matrimonio civil. Van a revisar más a fondo lo de la cremación, lo de la pederastia en los sacerdotes. O sea, temas muy álgidos de la iglesia. Muy candentes, sí. Entonces dicen que va a haber una gran reforma en la iglesia católica. Esperemos a ver qué sale. O sea, ¿por qué? Porque ya la iglesia no se puede negar a tanta realidad. Yo digo, si el matrimonio civil se ha impuesto tanto, que si la iglesia que prohíbe la comunión de quienes se casan por lo civil, siguen esa política, va a haber un momento en que nadie se va a casar, nadie va a comulgar. Nadie va a comulgar. ¿Por qué? Ahí si todos somos casados por lo civil, aquí nos prohíben, entonces no podemos comulgar. Pero si van a misa. Claro, claro. Y son católicos, claro. Eso. Y creen en Dios. Ajá. Y pueden ser, como se dice, quizás hasta mejores personas. Hasta mejores personas que los que son casados por lo católico. Claro. O que quienes no siendo casados han observado pues una buena virtud, pero estos ser mejores personas que los Sí, señor. Y entonces la iglesia yo creo que se va a tener que dar ese palo. Una pela tremenda. Una pela brava, pero me parece sí. que en ciertos tópicos, porque ¿qué avance puede dar la iglesia ahora respecto al matrimonio civil? Decir, hombre, quienes ya estén casados por lo civil, distinto a quienes también, a las parejas en unión permanente, que haciendo lo mismo una unión de vida, de amor y de bienes, compartir bienes, pero no por lo menos han legalizado esa unión, sea ante una autoridad eclesiástica o civil. Entonces decir, eso sí, dejémoslos para después. No creo que vayan a llegar al extremo de decir a quienes vivan en unión permanente, entonces también la iglesia les va a impartir su aprobación. No creo. Claro. Hasta allá no se va a llegar. Yo no creo que hasta allá. Bueno, doctor, una pregunta ya para terminar, y curiosa, por cierto. Vamos a suponer que la Corte Constitucional diga que sí, declaró ya esa unión como un matrimonio. Esas tres parejas, en el caso pues que usted nos comenta, esas tres parejas que ya hicieron esa unión en su notaría, ¿quedan declaradas ya como esposos, como matrimonio, o tienen que volver a ir a la notaría para certificar que sí, que ya sí son matrimonio? Yo creo que tienen que volver a la notaría que volver a formalizar el matrimonio. Claro, porque ellos han hecho una declaración donde el notario es testigo. En cambio, en el matrimonio, el notario no es testigo, sino que es parte del proceso. El notario va a decir, ha venido usted libremente ante el notario para que autorice que entre ustedes dos exista un matrimonio. Entonces, son diferentes. La unión de ellos es donde el notario concurre como un testigo, no como es un celebrante. Es una aclaración entre ellos. Es que eso no es ningún contrato, es una declaración que ellos hacen. Una declaración. Es una declaración. Mediante escritura pública, donde yo, Julián y Tristano, venimos a él, son ellos los que manifiestan. En cambio, en el matrimonio, si el notario, previo a cumplir un requisito, es un celebrante también. Es parte del acto. Esos son actos totalmente distintos. Entonces, sí yo pienso que ellos tendrían que concurrir a la notaría y decir, venimos a contraer matrimonio. Ahora sí. Y ahí el notario sí sería parte en ese acto, ya se irían con edictos, con todo, hombre, se fija un edicto donde dice, fulano y sultano ha manifestado previo lleno de estos requisitos que ellos se quieren casar, y el notario procede a hacer la escritura del matrimonio. Esa es.
Bueno, doctor, con usted se aprende mucho. Yo creo que los televidentes aprenden bastante con usted. Cada que usted viene a un programa con nosotros, aprendemos cantidades. Claro, eso es lo que yo hago con la gente. Todos los días yo aprendo y aprendo. ¿De quién? Sí, de la gente. Claro que sí. De las distintas vivencias que tiene la gente, de todos los hechos que uno va viendo, que se van sucediendo en la vida de las personas, uno va aprendiendo. Yo aprendo mucho es de la gente. De la gente. De la Así gente, es. aprendo demasiado. Ellos nos van educando y ellos nos van mostrando caminos. Así es. Bueno, doctor Álvaro Hurtado, le agradezco mucho que haya atendido nuestra invitación y más adelante lo tendremos en nuevos programas. Con mucho gusto. Bueno, televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.